Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Buen día a todos, gracias por acompañarnos, gracias por sumarse a esta invitación de desayunar juntos un sábado frío, gris, por lo menos acá en Buenos Aires. Y qué buena canción para comenzar un Ateneo de Enfermería, donde la palabra cuida es el centro de toda la canción. Gracias nuevamente a la Comisión de Enfermería por estos encuentros de aprendizaje conjunto, y le paso la palabra a su coordinadora, Alicia Pizzalis, para que nos deleiten en un sábado más. Gracias, gracias a todos por sumarse. Estás muteada, Ali. En este Ateneo que nos convoca en el día de hoy, el equipo de la UCP Tornú va a desarrollar un tema muy complejo, como son las lesiones exofíticas en pacientes oncológicos. Yo voy a pasar a presentarles a las colegas de la UCP Tornú. Licenciada Clara Cuyen, enfermera jefe de la UCP, docente de la formación FEMEVA e Instituto Nacional del Cáncer. Docente del posgrado interdisciplinario en cuidados paliativos Flaxo-FEMEVA. La licenciada Florencia Molina es enfermera asistencial en la UCP Tornú, posgraduada en cuidados paliativos interdisciplinarios Flaxo-FEMEVA, docente de la Fundación FEMEVA e Instituto Nacional del Cáncer. Y la enfermera Jocelyn Rodríguez, enfermera asistencial también de la UCP Tornú, egresada del curso universitario de formación para enfermeros, también de la Fundación FEMEVA. Bueno, le abrimos el espacio para poder presentar esta ponencia, que por cierto va a ser muy enriquecedora y muy interesante para todos los que integramos el equipo de salud. ¿Quiénes comenzarían? Flor va a compartir la pantalla. Bárbaro, perfecto. Y, pusimos un poquito este título de lesión exofítica porque es el tema sobre el cual queríamos compartir una actualización, pero después lo habíamos como aplicado a un
a un caso clínico que tuvimos este verano que fue como muy movilizador y del cual nosotros aprendimos no solo desde la parte técnica y práctica, sino de cómo deberíamos o tendríamos que intentar compartir después del cuidado cómo estamos y cómo nos quedamos. Le voy a dar la palabra a Josely Rodríguez, que va a hacer la introducción. Estás muteada, Josely. Perdón, ahí. Bueno, gracias, Clarita. Bueno, para diferenciar nuestros objetivos de una úlcera por presión y una lesión exofítica, primero vamos a hablar un poco de las úlceras por presión. Entonces, podemos decir que las úlceras por presión es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancias cutáneas producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros, uno el del paciente y el otro externo. Nuestro objetivo para de cuidado y tratamiento de esa lesión va a ser la cicatrización. ¿Cómo conseguimos la cicatrización? Una lesión o una herida pasa por fases, ¿no? Vamos a tener primero una fase inflamatoria, luego una fase proliferativa y la fase de remodelación donde conseguimos la cicatrización de esta lesión. Aquí podemos ver algunas imágenes que va desde agosto de esta lesión va desde agosto del 2021 hasta septiembre del 2022, donde pasan por distintas fases y se pudo conseguir la cicatrización completa. Ahora podemos hablar de las lesiones exofíticas. Entonces, las lesiones exofíticas son la infiltración de la piel, de los vasos sanguíneos y linfáticos ocasionados por un tumor local o crecimientos metastásicos de un tumor primario. Cuando hay una lesión exofítica, nuestro objetivo de tratamiento y cuidado va a ser el control o mejorar la calidad de vida a través del control de síntomas. Ahí nuestro objetivo, a diferencia de una úlcera por presión, no va a ser conseguir la cicatrización, sino mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno a través de control de síntomas. Acá podemos ver imágenes de la lesión o de lesión exofítica, donde estas lesiones no avanzan de fases inflamatoria, proliferativa, por ejemplo, siempre están en una fase inflamatoria porque el tumor realiza abocamientos, infiltración y daños de tejidos de tejidos y vasos. Entonces acá no vamos a conseguir una cicatrización de la lesión, sino nuestro objetivo va a ser mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cómo vamos a conseguir una mejor calidad de vida? A través de control de síntomas, ayudar a controlar los síntomas como olor, dolor. Podemos ayudar al paciente y a su entorno, a recuperar la imagen corporal y ayudarlo a integrar a un cuidador para las curaciones de las lesiones. Cuando nosotros tenemos una lesión exofítica, vamos a evaluarlo viendo cuál es la localización de la herida, cómo está la piel circundante, qué apariencia tiene, si es friable o no, los síntomas sobre esa lesión,
y las potenciales complicaciones como infección o sangrado. Cuando tenemos además esta lesión y tenemos que evaluar las características, también es importante tener una mirada integradora, una mirada holística sobre esta lesión, donde podemos ver distintos puntos de preocupaciones del paciente y esa familia, ¿no? Donde hay aislamiento social, una mirada más psicosocial y espiritual, donde podemos ver todos estos puntos que es importante tener en cuenta cuando evaluamos para poder realizar cuidados más íntegros. Tenemos ahí las preocupaciones, el aislamiento social de este paciente, la ayuda para la curación, qué ayuda puede tener, depresión, impacto en la familia, en el propio paciente y en la familia, la vergüenza, temores y miedos que tienen el paciente y su familia, los costos de los insumos, la angustia, la culpa, dudas, y hay un punto importante que también tendríamos que tener en cuenta, es la sexualidad. Bueno, como el tema era un caso clínico junto con una actualización bibliográfica, yo tomé 3 artículos que quería agradecerle a una amiga mía que es bibliotecaria, que se llama Carla Rayanti, que es la que me ayuda en las búsquedas, porque no es mi fuerte. Y los 3 artículos sobre los que nos basamos para poder hacer este Ateneo, los va a publicar en el chat Víctor, por si ustedes los quieren. Están en inglés, pero me parece que pueden ser de ayuda para todos. Uno de los artículos es una revisión bibliográfica, donde originalmente había 797 artículos, se excluyeron 778 y quedaron solamente 19. De esos 19, finalmente quedaron solamente 11. Y de esta revisión lo que se pudo sacar así globalmente, sin entrar en detalle en lo que son las lesiones exofíticas, es que entre el 2,7 y 4,4% de los pacientes que tienen cáncer pueden desarrollar una lesión exofítica. No es bajo a la proporción. Que una vez que estas lesiones aparecen, la expectativa de vida podría llegar a ser entre 6 y 12 meses. Y estas lesiones pueden ocurrir con mayor prevalencia en mama, cuello, en el pecho, en las extremidades, en la zona genital, en la cabeza y en otras áreas. Y como les decía Josely, a lo que vamos a abocar el cuidado es al control de los síntomas, y los prevalentes son el olor, el exudado, el dolor, un posible sangrado del prurito, una infección local o sistémica. Hubo 2 artículos más, que uno es el que está a la izquierda en azul, que es el manejo holístico de las lesiones exofíticas en pacientes paliativos, y el otro es las lesiones exofíticas, el significado de vivir en un cuerpo ilimitado, es decir, que no tiene límite por el hecho de que como las lesiones van creciendo, es como que el cuerpo también creciera, ¿no? Fundamentalmente me voy a basar en esos 2 artículos, porque los demás estaban como englobados dentro de estos. Entonces, vamos a dividir un poquito el Ateneo en el manejo del dolor, en la protección de la piel circundante, en la control de la colonización bacteriana y los olores, en el sangrado y el exudado, y cuando hay un sangrado severo. Lo que decidimos hacer fue contar nuestra experiencia cotidiana en el cuidado de estas lesiones y lo que la bibliografía decía. Entonces, antes de comenzar el cuidado de estas lesiones, y pongo el énfasis en el cuidado y no en la curación, porque como les decía Josely, estas lesiones no se curan, sino que uno cuida para dar una mejor calidad de vida. Se inicia dando un rescate de morfina o del opioide que el paciente venga recibiendo, para prevenir el dolor intracuración.
Sobre la misma lesión uno puede tomar una ampolla de morfina y diluirla en fisiológico en 10 mililitros, irrigar una gasa y colocarla sobre la zona, o irrigar directamente la zona con esa ampolla de morfina diluida. O puede, como hace la farmacia de nuestro hospital, porque uno tiene que buscar trabajar en equipo, y las farmacias de nuestros hospitales pueden producir los geles que solemos utilizar para el cuidado de estas lesiones, es la morfina en gel al 0,1%, que da analgesia local sin que haya repercusión sistémica. En la bibliografía sugerían la utilización de morfina 10 miligramos diluida en 8 gramos de gel amorfo. El gel amorfo es el gel que se usa para ecografía, que es el mismo gel que utilizábamos en nuestro hospital cuando decimos que hacemos la morfina en una concentración del 0,1%. Ellos sugerían la utilización de un apósito de espuma que contenga ibuprofeno, que en nuestro país, al menos nosotros no lo tenemos, los parches de lidocaína al 5% que sí están, la utilización de TENS, ¿sí?, para el dolor neuropático, la lidocaína al 2%, que es la lidocaína jalea que nosotros utilizamos habitualmente cuando colocamos alguna sonda, ya sea nasogástrica o vesical, colocarla durante 5 minutos antes de iniciar la curación sobre la lesión, para generar una analgesia local. La revisión sistemática habla sobre lo que es la dermatitis asociada al exudado. Nosotros habitualmente vemos unas dermatitis asociadas a incontinencia, ya sea de materia fecal, por materia fecal o por orina. En este caso, la dermatitis se asocia al exudado que proviene de estas lesiones. Entonces, hubo un estudio en donde se comparó el pH y las metaloproteasas, que son enzimas que degradan y lesionan, en un grupo que tenían una DAE o en el grupo que no tenía DAE, y no hallaron ninguna diferencia entre las mismas. Luego, en un grupo que tenía dermatitis, hallaron valores altos de la putrescina, más alto que en el grupo que no tenía la dermatitis. Y en otro grupo, simplemente el que tenía la dermatitis tenía esta diamina que se llama cadaverina, igual que la putrescina. Son productos que provienen de la degradación de ácidos grasos del tejido muerto y son los que promueven que haya olor en las heridas. Lo que se vio que había mayor presencia de tejido necrótico en el grupo que tenía el exudado con respecto al que no lo tenía. Y entonces, ¿por qué la importancia de pararnos y pensar en lo que es el exudado o las dermatitis asociadas al exudado? Porque tenemos que tener siempre presente que no solo vamos a cuidar la lesión en sí mismo, sino que tendríamos que cuidar la lesión, la piel perilesional. En nuestra experiencia, la pasta al agua que nos la produce la misma farmacia del hospital es agua en partes iguales con glicerina, con talco y óxido de zinc. Esta es una pasta que queda como compacta, uno le tira unas gotitas de agua, la disuelve y con eso pinta la piel perilesional. La ventaja de esta pasta es que es muy fácilmente removible con agua. La otra pasta que es muy útil es la que se hace, es la de óxido de zinc, cuya base de formación es oleosa, que todos la conocemos, y voy a dar el nombre comercial porque creo que es una de las únicas que hay acá en Buenos Aires, en Argentina, en el mercado, que es el hipogloss. La desventaja con esta crema es que para poder removerla hay que utilizar, no se puede remover con agua. Entonces hay que utilizar o óleo calcáreo o aceite de cocina. Otras opciones que nosotros hemos utilizado, pero que tienen un mayor costo a veces, es la pasta para estomas, los poliacrilatos, que se conoce como el Cavilon, es la marca comercial, un óleo calcáreo, algún film aislante, eso nosotros no lo hemos probado, y sí los ácidos grasos hiperoxigenados y esenciales, que son muy buenos, pero tienen un alto costo. Pero cualquier farmacia hospitalaria puede hacer pasta al agua. Y lo que la bibliografía también sugería era utilizar gasas con petrolatos, que son el petrolato es semejante a la vaselina, ¿sí?,
pero que si uno lo coloca y después lo quiere sellar, dificulta la adhesión del adhesivo. Y la dimeticona, que es un aceite en base a silicona. Pero volví para atrás, por fin. Sí, en la bibliografía se menciona la utilización, así como ferviente, de la utilización de las cremas en base a óxido de zinc y de los acrilatos. La que sigue. Cuando en la revisión sistemática vimos este enunciado, nos planteamos que nosotros jamás hubiéramos debridado una lesión exofítica por el hecho de que son altamente friables y sangrantes. Uno de los artículos definía que el olor que se emana del tejido necrótico de la lesión exofítica, para los pacientes era que ellos se sentían como si fuesen una basura, sentían como si tuviesen olor a carne podrida o un cadáver pútrido. Y este olor está dado por lo que nosotros mencionamos recién, que es la putrescina y la cadaverina. ¿Cómo uno disminuiría este olor? Si de alguna manera puede eliminar ese tejido necrótico, ¿sí? Entonces, lo que sí sugieren es no utilizar nunca un desbridamiento mecánico, es decir, nunca utilizar un bisturí, por ejemplo, y que en el caso de que se pudiera desbridar, lo que uno podría hacer es utilizar un apósito de espuma, ¿sí? Un apósito de hidrogel o un apósito de hidrocoloide. Podríamos pensar también que si hay una zona necrosada, podríamos utilizar colagenasa, ¿sí? Como agente debridante. Pero es algo que a nosotros nos sorprendió porque no lo hubiéramos planteado. La que sigue. Bueno, como el olor proviene de la colonización bacteriana, y estas son heridas que generalmente están persistentemente infectadas porque siempre están abiertas porque no logran cicatrizarse, salvo que uno erradicara el tumor de base, que es el que las origina, entonces hay que buscar los productos que ayuden a controlarla, a la colonización, y además de esa manera intentar disminuir el olor que promueve las mismas. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos en el hospital? Por un lado, usamos la solución de metronidazol, que la forma en que la preparamos es tomando un comprimido de metronidazol, lo molemos y lo introducimos en un Baxter de solución fisiológica, y con eso irrigamos la zona para limpiar el detritus y para arrastrar de alguna manera a la flora bacteriana más externa, porque hay alguna que está muy adherida sobre la piel y sobre esa no vamos a tener acción. Si uno no tiene comprimidos de metronidazol, que habitualmente cualquier hospital lo tiene, se puede tomar 100 mililitros del Baxter de 500 fisiológicas, sacarlos y colocarle adentro la ampolla de metronidazol que utilizamos habitualmente como antibiótico endovenoso. Y de esa manera logro la misma concentración que si lo hubiera utilizado con el comprimido de metronidazol. Ahora, siempre uno tiene que pensar cuál es el recurso más económico, porque de esta manera, el más económico, una ampolla es muchísimo más cara que un comprimido. Por otro lado, utilizamos la biguanida, que es la poliexametileno biguanida, que lo que hace es disminuir la colonización bacteriana, ¿sí? Es un producto que es caro, pero es muy efectivo sobre el biofilm que se forman sobre este tipo de heridas, ¿sí? Después los apósitos de alginato de plata, que tienen como una doble función. Por un lado, lo que hacen es absorber el exudado, que es lo que hace el alginato, y la plata actúa como agente bacteriostático. El carbón activado, si recuerdan, vieron que las bolsas de colostomía tienen una arandelita con carbón activado, lo que hace es absorber los olores. Y después están los apósitos con propóleo. El propóleo lo que tiene es un derivado de la miel, y lo que hace es generar como una reacción osmótica sobre la bacteria y la lleva a que se deshidrate y de esa manera muere, ¿sí? Sí, la bibliografía sugiere vivamente, en otro artículo también que no lo puse acá, que simplemente hablaba cómo tratar la infección, la utilización de gel de metronidazol al 0,75% de uso tópico. Sí es importante, la siguiente,
que los pacientes no hay evidencia suficiente que diga, volvemos un chiquitín para atrás, que diga que si al mismo tiempo de que yo utilizo el metronidazol tópico lo doy sistémico, no hay una evidencia que esto disminuya la carga bacteriana ni el olor. Esto todo es bien tópico y local. La que sigue. Bueno, para disminuir el olor y la infección, ellos compararon en esta revisión sistemática, en un trabajo, la utilización de apósitos de espuma con y sin plata. Los apósitos de espuma tienen una alta capacidad de absorción de exudado, ¿sí? Y lo que observaron fue que comparando los dos grupos, el que tenía plata y el que no lo tenía, aquel que sí tenía la plata disminuyó muchísimo más el olor que en aquellos que no la tenían. La que sigue. Además sugería en otro artículo que para la limpieza de la herida había que irrigar a baja presión con solución salina pero si era posible, en vez de irrigar, si el paciente se podía llegar a duchar. Eso era como un impacto positivo para el paciente. Y entonces hay que pensar que el paciente se tiene que duchar, pero que la ducha le pegue, por ejemplo, si es un tumor, una lesión exofítica que está en la mama, pensar que el agua le pegue en la espalda y después corra sobre la mama, pero no que la ducha le pegue directamente sobre la lesión. Es decir, no se tendría que bañar de frente a la ducha, sino de espaldas. Y después también hay apósitos en el mercado de carbón activado, apósitos que tienen carbón y plata, y después en un trabajo se utilizó miel de manuka, que es una miel especializada, que se esteriliza, a nivel industrial, para un paciente que tenía un tumor en la cavidad oral. Y eso bajó drásticamente el olor que tenía. Esto es lo que dice la bibliografía. La que sigue. Nosotros, como no tenemos plata, porque somos un hospital público, para poder comprar los apósitos que ya vienen con carbón activado y los apósitos que traen carbón y plata, lo que hacemos es vaciar un saquito de té, lo cortamos, le sacamos el contenido y lo rellenamos con carbón activado, que carbón activado hay en cualquier guardia de cualquier hospital público, o de cualquier hospital para cuando se tiene que hacer un lavado por alguien que se haya intoxicado con alguna sobredosis de algún fármaco. Entonces luego se cierra y como ven en la imagen, sobre las gasas que cubren la lesión se coloca el saquito de té con carbón activado. También uno puede utilizar esto cuando, por ejemplo, hay algún paciente, me acuerdo que tuvimos un paciente que tenía una lesión anal, rectal, que salía el tumor hacia afuera, no era muy grande, pero sí sobresalía y le daba mucho olor. Entonces en ese caso tomamos un apósito femenino, lo cortamos en el medio, y le introdujimos por ahí el carbón activado. Entonces eso se colocaba como una toallita femenina y absorbía por parte el exudado que venía de la lesión exofítica que tenía anal y disminuía el olor. La siguiente. Pero cuando el exudado es mucho, y en algunos casos, por ejemplo, en la zona anal muchas veces toma la parte genital y el exudado es muy importante, lo que hicimos fue inventar un pañal, que lo abrimos acá arriba, separamos el plástico del algodón, y en ese medio colocamos carbón activado. Lo volvemos a cerrar, lo sacudimos en el aire, y como ven en la imagen de la izquierda, el carbón activado se distribuye a lo largo del mismo, y del lado del frente no se ve el carbón. Entonces, acá va a caer el exudado, y el carbón activado que está del otro lado, sobre el plástico, digamos, absorbe el olor. La que sigue. Bien, la bibliografía para el exudado sugiere una amplia gama de productos. Muchos conocemos el alginato de calcio, que viene con distintas presentaciones y que está hecho en base a algas desecadas y que absorbe el 20 veces su tamaño. La única contra que tiene el alginato solito es que cuando empieza a absorber el exudado, da como un olor feo. Entonces habría que combinarlo cuando uno lo utiliza con carbón activado, ya sea tener el alginato de calcio con carbón, si hubiese, o colocar el saquito del té. Después tenemos los apósitos de espuma, o que llaman más bien conocidos como hidrocelulares, ¿sí? Que tienen una altísima capacidad absortiva,
que tienen bordes siliconados que lo que hace es favorecer que cuando los desprendemos no se lesione la piel perilesión. El punto es que las lesiones exofíticas son muy irregulares en sus bordes, por tal motivo a veces se dificulta que queden bien adheridos. Luego tenemos los apósitos de hidrofibra, que tienen un poco más de capacidad absortiva que los apósitos de espuma, pero que en estos hay que tener en cuenta que una vez que absorben el exudado hay que retirarlos porque no se biodegradan. En cambio, el alginato de calcio puede seguir en el mismo lugar y se biodegrada por las enzimas propias del sistema, de la lesión. Bueno, ahora en el mercado en Uruguay hay unos apósitos de alginato de calcio con propóleo, ¿sí? Para bajar la carga bacteriana y para bajar el olor, es lo que le aporta de alguna manera el propóleo. Y nosotros lo estamos probando en una paciente que nos fue muy efectivo en la disminución del exudado, pero no tanto en el olor. Pero entonces lo que hicimos fue agregarle un saquito de té con el carbón activado. Y depende cómo sea la lesión y si uno puede colocar una bolsa de ostomía con descarga para que pueda contener el exudado y después descargarlo. La que sigue. En este caso que Jocelyn les había mostrado cómo fue la progresión de la lesión en el tiempo, y esta paciente no estuvo ni 2 meses internado con nosotros, hubo un momento dado en donde ya no teníamos cómo contener el exudado porque había crecido demasiado. Entonces lo que hicimos fue contactar a alguna de estas empresas de bolsas de ostomías y preguntarles si nos podían dar una ayuda. Siempre uno tiene que ir a buscar la ayuda, eso es una cosa muy importante. Y entonces nos facilitaron una bolsa para fístula abdominal, y nosotros la pusimos en toda la zona sacra. Y ven que acá tiene desagüe, puedo descargar el exudado. Y tiene una ventana que se cierra, entonces uno puede ir viendo cómo es el contenido y cómo está la adhesión con el tiempo. Entonces, este era el tamaño cuando pudimos usar la bolsa, pero después pasó a la foto de la izquierda y ya no había forma de sostenerla. La bolsa nos duró 1 semana entera, porque como también tiene de adhesivo hidrocoloide, y los apósitos de hidrocoloides tienen menos capacidad absortiva, porque se saturan más rápido, entonces se nos empezó a despegar porque se saturó el apósito el hidrocoloide del apósito. La que sigue. Bien, en la revisión sistemática, y esto fue como una sorpresa, al menos para nosotros, que utilizaban el VAC, ¿sí? El sistema de impresión negativa para este tipo de lesiones, ¿sí? Yo puse unas fotitos porque nunca lo había visto, o sea, no lo he visto en un paciente con lesión exofítica, pero la bibliografía lo menciona, que lo utilizaron en 5 pacientes. 3 tenían diagnóstico de sarcoma, 1 un cáncer de mama y el otro tenía un melanoma. Y utilizaron la bomba de presión negativa continua, es decir, todo el día colocada, y ellos vieron que había una disminución del exudado comparado con el uso de apósitos convencionales, y no tuvieron ningún tipo de complicaciones. Ahora, personalmente tengo que decir que me pregunto cómo lo hacen y qué dimensión tiene. Supongo que lo usarán cuando las lesiones no son enormes, pero tendría que constatarlo o conseguir el trabajo, que la verdad es que no lo busqué, voy a ser honesta, pero sí me sorprendió mucho que lo utilizaran. Pero bueno, si lo han utilizado, es que pongámonos todos en campaña a ver cómo lo usaron y probemos en los casos en que sintamos que se podría hacer, de utilizarlo. La que sigue. Bien, con respecto al sangrado, nuestra experiencia es la compresión en primera instancia, la utilización de hielo, que nosotros no lo usamos tanto porque es de alto impacto el frío del hielo, ¿sí? Sí tenemos una vasta evidencia y utilización con el ácido aminocaproico, que lo utilizamos localmente. La ampolla se puede beber o la ampolla se puede utilizar endovenosamente, por vía endovenosa. Luego utilizamos también esponjas de gelatina que se usan en quirófano para hacer hemostasia local. Las dermatólogas del hospital en algún momento dado nos brindaron el cloruro de aluminio al 25%, y con un hisopo nosotros topicábamos el lugar del sangrado y se frenaba el sangrado. El alginato de calcio, que por tener calcio lo que hace es favorecer la hemostasia. Y en el último tiempo estamos utilizando ácido tranexámico. Embebemos gases y hacemos compresión, o también lo que la bibliografía van a ver
A ver, Flor, la que sigue. Voy a hablar de nuestra experiencia y después voy a decirles lo del tranexámico, que está en la foto de al lado. Nuestra experiencia en el último tiempo, estamos usando percloruro de férrico al 33%, la bibliografía de la que lo obtuvimos hablaba que también podía ser a una concentración del 45%, pero con el 33% anduvo. En este caso es un paciente que tenía unos tumores en la cara, y entonces el percloruro férrico tiene este color naranja, y cuando uno lo coloca sobre el punto del sangrado o el sitio de sangrado, el hierro se oxida y se forma una costra negra, como ven acá ustedes en la foto. Esto es simplemente percloruro férrico diluido en agua. Se tiene que guardar en un frasco de color caramelo, y lo importante es que uno tiene que comprimir el mismo lugar del sangrado, colocarlo ahí y no retirar rápidamente la gasa. Se deja colocada hasta la próxima curación. La bibliografía habla de la utilización de adrenalina, una ampolla en 10 mililitros fisiológica, tópico, pero puede causar isquemia. El tranexámico, 0,5 a 1 gramos, lo disuelven en 10 mililitros de fisiológica y lo utilizan sobre la zona del sangrado, pero también han utilizado el comprimido molido en 10 mililitros de agua, hacen una pasta y esa pasta la aplican sobre la zona del sangrado de la herida. Y pueden formarse una costra. Esto nosotros no tenemos evidencia, y nos llamó la atención que dijera que luego se retiraba delicadamente. Personalmente creo que yo lo dejaría colocado si veo que hace efecto, no sangra, y no lo tocaría hasta la siguiente curación. Y para el sangrado bucal, esto es una cosa novedosa, se puede usar tranexámico, se diluye en 50 mililitros de agua tibia y se realizan buches en la boca. Nosotros, ¿por qué empezamos a utilizar el percloruro férrico? Buscamos la bibliografía, la siguiente. Y entonces, ¿qué fue lo que se hizo? El trabajo está mencionado ahí abajo. Compararon el efecto hemostático del percloruro férrico versus la hemostasia realizada cuando uno suturaba. Entonces tomaron 60 ratas, les hicieron incisión en el hígado, a algunas de ellas les pusieron percloruro férrico y a otras las suturaron. Y el parénquima hepático se mandó a citología. Lo que vieron que el tiempo de hemostasia con el percloruro era significativamente menor que el convencional, es decir, que con la sutura, y que el daño histológico al utilizar el percloruro férrico fue de 1, ¿sí? Que había infiltración inflamatoria y sin edema, y en la de la sutura era muy semejante. Entonces, si el tiempo se acortaba, decidimos que era una buena cosa poder intentarlo. Y esto nos lo sugirió dermatología en el hospital. Cuando nosotros no había en ese momento aminocopróico en el hospital, les preguntamos con qué podíamos nosotros hacer la topicación para frenar el sangrado, y ellas nos dijeron que cuando hacían el punch para las biopsias utilizaban el percloruro. Entonces lo mandamos a preparar en una farmacia magistral fuera del hospital, y empezamos a utilizar eso con un muy buen resultado. Y esto se puede pedir al hospital, que a uno le compren el percloruro férrico y se lo preparen. Y es más barato probablemente que el tranexámico y que el Ypsilon. La que sigue. Con respecto a la miasis, nuestra experiencia ha sido, en algunos casos utilizamos éter, que no está tan fácil disponible en los hospitales, porque hay que pedírselo al servicio de citología, y además se evapora muy fácilmente. Hemos utilizado panceta, que esto ¿qué es lo que hace? Que pareciera que el olor de la panceta atrae a los gusanos y quedan incrustados en la panceta. Al igual que la albahaca en hojas, ¿sí? Que también el aroma atrae, y uno puede colocar la albahaca y por detrás gasas con vaselina sólida, entonces cuando el gusano sale queda como pegado a la vaselina. La bibliografía sugería que se extrajeran manualmente los gusanos, que luego se irrigara la herida con agua oxigenada y con solución de metronidazol 2 veces al día. Y después de 2 días que utilizaron este procedimiento, no tuvieron más gusanos. Eso fue la descripción de un caso que habían tenido. La que sigue. Bueno, para la aplicación del prurito, habitualmente los pacientes que nosotros hemos tratado no se han quejado tanto de picazón de prurito.
Y la bibliografía dice que esto se debe al estiramiento de la piel y que no suelen responder a los antihistamínicos, pero que si el paciente o el médico quiere intentarlo, queda a criterio de cada uno. Sugirieron la utilización de TENS, que estimulan los nervios que llevan los mensajes no dolorosos al cerebro, ¿sí? Y bloquean los mensajes de dolor. Y además lo que hacen el TENS es estimular la liberación de endorfinas, y las endorfinas ayudan al manejo del dolor. Utilizan apósitos de hidrogel, ¿sí? Que mantienen fresca la piel, y las cremas mentoladas sobre la piel intacta. Lo que sigue. Y le paso la palabra a Flor. Bueno, entonces para este Ateneo pensamos en presentar a R, que como bien decía Clarita, un paciente que atendimos hace unos meses en la unidad, un paciente masculino de 35 años de edad, con un diagnóstico de un cáncer epidermoide de piso de boca, que inicia en el 2019 con tumor de base de lengua, realiza quimioterapia y radioterapia, una recidiva en 2021 con tumoración en glándula submaxilar, sin posibilidad de tratamiento oncoespecífico. El motivo de ingreso tuvo que ver con el control de síntomas, cuidados de confort y claudicación familiar. En cuanto a las directivas anticipadas, se dialoga con su esposa M sobre el avance de la enfermedad y mal pronóstico a corto plazo. Se sugieren no estudios ni tratamientos invasivos por considerarse futiles en este contexto. Y para adentrarnos un poco más en el caso de R, detallamos el genograma. El grupo familiar estaba formado por M, quien tenía 2 hijos adolescentes previos a su relación con R. A su vez, R y M mantenían, tenían una hija pequeña que concurría al jardín de infantes. Referentes de apoyo extrafamiliar fueron 2 amigas de M, ambas enfermeras. También estaban los hermanos de R, que vivían en Córdoba, en comunicación telefónica con M en cuanto a transmisión de novedades en cuanto a la situación de salud de R. M, quien además es enfermera, fue cuidadora principal de R, tanto en el proceso de enfermedad del 2019 como en el del 2021, a la vez que se ocupaba de los cuidados del hogar, de crianza, y además trabajaba. Y un poco, esta era la lesión exofítica de R cuando lo conocimos, en la cara anterior del cuello con pérdida de piel y tejido muscular, tenía un halo eritematoso, puntos de supuración, lesiones satélite, y a través de las lesiones mayores podemos observar estructuras internas del cuello con tejido vital, con tejido desvitalizado y también tejido tumoral. Tenía una infiltración tumoral ocupando aproximadamente un 80% de la cavidad oral, que le impedía la comunicación y la alimentación por esta vía, con pérdida de piezas dentarias, cialorrea y tos, con disfagia severa por infiltración del tubo digestivo alto. Nosotros le pedimos permiso a R para firmar el video, compartiéndolo luego con el equipo de enfermería de la UCP, para que todas pudieran ver la lesión sin impactarse y que todas tuviéramos la misma sistemática a la hora de hacer las curaciones. Entonces, para descubrirla, lo hacíamos delicadamente, lavando con solución fisiológica en pequeña cantidad para evitar la broncoaspiración, retirábamos apósitos y gasas de la lesión, secábamos con pequeños toques sin frotar, recordemos que los tejidos son muy friables. Una lesión muy exudativa con una necesidad de cambio frecuente. Intentábamos mantener en cierto punto las curaciones como él las venía haciendo con ayuda de su esposa. Luego cubríamos con gasa y con apósito con carbón activado dentro, o con saquitos de té vaciados con carbón activado, como decía Clarita anteriormente. Y finalmente, para la fijación, colocábamos venda y malla tubular.
La lesión evolucionó con una mayor pérdida de tejido, casi eliminando la cara anterior del cuello por completo, más infección, requiriendo tratamiento antibiótico, más fetidez, aparición de puntos de sangrado, que luego pasaron a ser áreas de sangrado. Y lo que es importante remarcar también en este punto, cuando nosotros evaluamos las lesiones, es tener en cuenta las posibles complicaciones. Entonces es de buena práctica tener un kit de hemorragia en la habitación de un paciente con una lesión exofítica con alto riesgo de sangrado, que obviamente es amenazante para la vida, como en el caso de R, que falleció justamente por un sangrado arterial originado por una infiltración tumoral. Entonces, ¿qué debería tener este kit de sangrado? Bueno, gasas, apósitos, solución fisiológica, guantes, toallas oscuras, negro o azul marino en principio. Esto es para disminuir el impacto visual de la sangre cuando sale, también tener midazolam, jeringas, agujas, y lo más importante es no dejar solo al paciente. Si yo estoy detectando que tenemos un paciente que está con una hemorragia masiva, me quedo con él, y si estoy con mi compañera le pido, tráeme esto, esto y esto, ¿sí? Es como lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y un poco por ahí para contarles, en cuanto a él, el día que R falleció fue un lunes, por la tarde tuvo un primer episodio de hemorragia, estando recostado en la cama. Él no se dio cuenta de este primer episodio de sangrado, lo vimos, le explicamos que le íbamos a realizar la curación de la lesión, le tapamos los ojos con un apósito como habitualmente hacíamos al curarlo, y le dije que le íbamos a dar una medicación que probablemente le iba a dar sueño mientras lo curábamos, y que se quedara tranquilo. Hizo un gesto que estaba bien, de acuerdo, o sea, levantó el pulgar, lo higienizamos, parte del sangrado que había tenido había coagulado, se durmió un ratito, luego se levantó al baño, y cuando se acostó volvió a presentar un sangrado aún mayor. Ya estaba con cianosis, con movimiento sin objetivo, desasosiego, y en ese momento, si bien nuestro equipo es grande, nos dividimos en dos grupos. Unos nos encargamos de R en cuanto a la higiene, administrar medicación, mientras el otro grupo se encargaba de hablar con la esposa de R, transmitiendo los cambios y la fragilidad inminente en la que se encontraba R, que finalmente inició terapia de sedación paliativa y falleció a las pocas horas, acompañado por su esposa M y por una amiga de ella. Y en esto de tener en cuenta la mirada integradora que hablaba Josie anteriormente, es importante el apoyo psicosocioespiritual al paciente y a la familia, la comunicación individualizada, apropiada y a tiempo, el afrontamiento a los cambios progresivos y o rápidos. Y en esto te doy, Clary, la palabra a vos en cuanto al equipo. Sí, un poquito lo que sucedió fue que el día que R falleció, yo no había estado, y cuando voy al día siguiente al hospital, me cuentan cómo había sido el impacto que se había generado, y entonces en un momento dado donde estábamos compartiendo con el equipo, y el equipo en ese momento es los que trabajamos habitualmente, pero todos los rotantes que pasan por el servicio, entonces me ocurrió preguntarles, bueno, ¿cómo se quedaron con todo esto? ¿Pudieron hablar de lo que había pasado? Y parece ser que cada uno se había ido a su casa con el impacto que había generado la situación, porque no había sido nada sencilla. Entonces me preguntaban, ¿no?, si nosotros también, así como cuidamos para el paciente que tenga un apoyo psicosocioespiritual, si también cuidamos de nosotros mismos y de nuestros pares y compañeros del equipo cuando este tipo de situaciones suceden, ¿no? ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo estamos? Entonces tuvimos un momento de charla en donde fueron compartiendo el sentir de los que estuvieron presentes, no solo en la habitación junto al paciente, sino los que estuvieron contactándose con la esposa. Y ahora le devuelvo la palabra a Flor.
Y también lo que tuvimos en cuenta para realizar la presentación de este caso fue tomar un poco la percepción de los profesionales que atendimos a R y que quizás pudieran compartirnos cómo se sintieron atendiendo o conociendo a R. Entonces recabamos distintos testimonios. Algunos de las enfermeras fueron, una por ejemplo, que fue una enfermera que rotó por la unidad, donde si bien le contamos de la lesión, no tuvimos la precaución de mostrarle el video previamente, como hicimos con el resto del equipo. Entonces esto también nos hace pensar en la importancia de mostrar previamente la lesión a los profesionales antes de entrar a la habitación. Entonces ella un poco lo que nos decía es que cuando me contaron la lesión de R, planifiqué sus cuidados en base a mis conocimientos previos relacionados con las lesiones exofíticas. Pero al abrir la curación no supe qué hacer, tuve que salir de la habitación y pedirle a una compañera que me reemplazara en la tarea. Eso me angustió mucho. Otra enfermera dijo que había curado muchas veces la lesión de R y cada vez que lo hacía temía que tuviera un sangrado masivo y que falleciera durante el mismo cuidado de la lesión. Otra de las enfermeras dijo que le había impactado mucho cómo evolucionó la herida a lo largo de la internación, sobre todo la pérdida de tejido. Otra de las enfermeras dijo que había curado muchas lesiones exofíticas a lo largo de los años, pero las de cabeza y cuello siempre han sido las más difíciles por estar viendo a la cara a la persona durante la curación, que justamente está ubicada ahí, entonces, ¿qué le cuesta? Y en cuanto al resto del equipo, una nutricionista nos transmitió que a ella lo que le impactó de R fue su imposibilidad de hacer cosas que uno realiza habitual e inconscientemente, como comunicarse verbalmente, alimentarse vía oral y verse en el espejo, y el sufrimiento que esto le generaba a él. Un psicólogo que lo atendía a él refería que personalmente no le impresionaban las lesiones, pero que dada la ubicación de la DR y la consecuente abolición de la comunicación verbal oral, para él fue una dificultad, ya que su herramienta principal de trabajo es justamente la palabra hablada. Pero igualmente la limitación se pudo subsanar intercambiando mensajes a través del teléfono. Uno de los médicos dijo que además de la complejidad de la lesión y su cuidado, lo que más lo afectó fue la expresión del deseo de no vivir más luego de verse al espejo, que tenía en él un impacto enorme, y esto le hacía pensar en esto de intentar aliviar el sufrimiento, sabiendo que no siempre vamos a poder aliviarlo del todo, a pesar de brindar la mejor atención o los mejores cuidados. Y es esto de aliviar a veces, pero acompañar siempre. Una terapista ocupacional nos dijo: yo vi la herida de R de manera anticipada a través de una foto y me impactó mucho por su tamaño y ubicación, pero también me sirvió para hacerme preguntas respecto al dolor, a la repercusión en la imagen corporal, la comunicación, etcétera, antes de conocerlo. Ahora pienso que ver una foto antes de ver al paciente con la herida en sí misma puede ser una estrategia para aminorar la impresión inicial y también pensar el abordaje profesional de antemano. Una médica rotante dijo: al haber estado bastante tiempo en sala, llegué a conocer a R y su familia. Pienso que no es lo mismo ver una lesión de un paciente con el que no se tiene vínculo que con aquel con quien uno compartió tiempo e incluso con sus seres queridos. Entonces, luego de las percepciones de los distintos miembros del equipo, me parecía importante retomar el concepto de mirada integradora que venimos hablando bastante y que nunca tenemos que perder el foco de eso, y para eso comparto la pirámide de Maslow, que es una representación gráfica que representa las necesidades humanas, que no solo implican las fisiológicas como respirar, comer, descansar, o la integridad de los tejidos, como en el caso de R, sino también aquellas relacionadas con la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. El caso de R nos muestra claramente cómo un problema que impresionaría, que es meramente físico, tal como una lesión exofítica o tumoral,
repercute en todos los niveles de la pirámide. Y entendiendo la pirámide de Maslow y que una herida no repercute solo en la esfera física de una persona, como enfermeros o como equipo de salud podemos realizar una curación o un cuidado de una lesión, no solo desde el conocimiento y la técnica, sino desde la empatía para poder contribuir en la mejora de su calidad de vida. Y en esta imagen vemos a R disfrutando de una tarde de verano en el jardín del hospital. Como la posta, ahí lo ven a R, que tiene como el collar, que ya era parte de la curación, pero bueno, él disfrutaba después de cada curación de poder salir y compartir cuando lo venían a visitar y estar como al aire libre, porque la verdad que lo único así como visiblemente afectado era su cuello, si bien no sabía que estaba una mayor caquexia y anorexia, pero bueno, nada, mostrarles que a través del cuidado uno puede lograr una mejora en la calidad de vida de la persona que se sometía a nuestros cuidados justamente. Y que el aprendizaje para nosotros en parte fue algo muy importante que tuviéramos en cuenta después de que suceden ciertos acontecimientos, después de que realizamos alguna curación que puede llegar a ser difícil o cuando alguien fallece, tomarnos el tiempo para sentarnos y ver y compartir cómo estamos y qué nos pasó y cómo nos sentimos, ¿sí? Porque independientemente de que uno realice una tarea que nos gusta y que la elegimos, las emociones no están deslindadas de nosotros y está bueno poder compartirlas y así, digamos, nos afianzamos como equipo. Muchas gracias. Y quedamos para las preguntas si necesitan algo. Y ahora, bueno, queríamos compartir una imagen de nuestro servicio, o sea, de cuidados paliativos, porque no tenemos una foto de todas las enfermeras, muy mal, todas las que lo atendimos a R en todo este tiempo, y nada, las detallamos y nombramos acá, y agradecemos como todas pudimos cuidarlo a R y obviamente a su familia. Hay una pregunta sobre la dilución del metronidazol. Específicamente, Sonia Mercado pregunta. La dilución del metronidazol, la solución que nosotros utilizamos para limpiar y barrer el detritus es un Baxter de solución fisiológica de 500, o más un comprimido de 500 miligramos de metronidazol, lo molés y lo introducís en ese Baxter, y esa solución dura 24 horas. No sé si quedó claro o necesitan algo más. Bueno, es la única pregunta que hay, lo que sí hay muchas felicitaciones, se ha valorado mucho todo lo que se ha expuesto en este Ateneo, realmente ha sido impecable por toda la información, no solamente científica, sino también desde lo humano, todos, excelente presentación. El trabajo cotidiano compartido emociona. Cuidemos al equipo, es un trabajo diario y muchas veces desentendido. Excelente disertación. Todo el mundo está agradecido y felicitándolas por el hermoso trabajo que han realizado con R y abordado desde todas las dimensiones también, ¿no? La verdad que queremos agradecer a la asociación que nos brinda este espacio, un sábado al mes, para que podamos entre todos los que hacemos paliativos, poder entre nosotros seguir formándonos y capacitándonos, pero también poder compartirlo con otros enfermeros que por ahí no hacen paliativos, pero que reciben algunos de los pacientes en sus salas. Así que gracias a la asociación por este espacio. Bueno, hay muchos, les quería comentar que hay colegas médicos paliativistas que están participando también del Ateneo de Enfermería, que siempre nos siguen,
han estado en todos los ateneos de enfermería, a quienes también agradecemos, porque bueno, es una manera de promocionar la tarea interdisciplinaria y poder compartir conocimientos con ellos también, ¿no? Así que bueno, si no hay nada más que agregar, Clara, Flor, Jocelyn. Yo quiero hacer Sí. un comentario, porque uno de los comentarios de agradecimiento y de felicitaciones fue de alguien que se presentó como la esposa de R. Ah, no lo vi yo. Y si a lo conmovedor del relato de Florencia, su emoción como ser humano, que atendió a un ser humano y que cuidó seres humanos, le sumamos que la esposa de R los está acompañando y les agradece. Creo, chicas, sabemos que el hospital, la unidad de cuidados paliativos del Tornú, es un equipo de maestros del profesionalismo, y quiero sumarme a esas palabras de agradecimiento de la esposa de R, que también se sumó a este momento. Gracias por estar, gracias por seguir acompañando a los equipos que ponen el cuerpo, pero sobre todo ponen el alma. Gracias, esposa de R, por estar ahí. Es muy emocionante realmente. Muy emocionante. Bueno, voy a dar algunos avisos parroquiales antes de finalizar. Les quería contar que siguen abiertas las inscripciones para, con los precios promocionales para el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, que tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre en la ciudad de Córdoba. Aprovechen los descuentos que hay para socios y no socios. Además, entramos en los últimos días de plazo para la presentación de trabajos libres orales para este mismo congreso. En principio habrá tiempo para enviar sus propuestas hasta el 1 de julio del 2023, pero es posible que se pueda extender unos días más. Respecto de los ateneos, les quería contar que el miércoles 28 de junio a las 18 horas se va a impartir el Ateneo Institucional titulado Identificación Temprana del Paciente Frágil. ¿En qué se basa la importancia de su diagnóstico? Diserta el equipo de cuidados paliativos del Hospital Británico. Y el próximo Ateneo de Enfermería, que es el cuarto Ateneo de Enfermería, se dictará el 29 de julio de 9:30 a 10:30, organizado por la Comisión de Enfermería de la Asociación, y el título de este Ateneo es La revisión bibliográfica como herramienta de aprendizaje, y va a intervenir el equipo docente de la Universidad de San Juan. Así que estas serían la información que les queríamos transmitir antes de cerrar este espacio. Bueno, al equipo del Hospital Tornú, a quien tanto quiero y a quien me une tanto afecto, muchas gracias por todo lo brindado en este espacio. Así que las abrazo a todas. Damos por finalizado este espacio. Esperemos que nos volvamos a encontrar en nuestros próximos encuentros. Así que les mando un abrazo a todos y muchas gracias a todos los colegas que se suman en cada Ateneo. Muchas gracias. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
es un alumbrar donde se muere de soledad. En lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. En lo invisible de la ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un niño gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó.